O sea, ¿por qué estas empresas subieron cuando prácticamente todas las demás y los índices se vienen desplomando? O sea, ¿por qué suben? Porque hace ya bastante tiempo venimos en estas crisis, tanto sea por la pandemia que comenzó en el 2020 o la guerra que se desencadenó entre Rusia y Ucrania, que también hicieron caer los mercados, tanto accionarios como los de criptomonedas. Entonces venimos en una época bastante bajista. Por eso vamos a ver ahora los 5 CDRs que mejor funcionaron, y lo más importante no es cómo funcionaron hasta ahora, porque obviamente eso ya no nos sirve porque estamos hablando del diario del lunes, sino qué podemos tener en cuenta para invertir en el caso de que siga habiendo este malestar, ya sea la pandemia, una guerra o lo que fuera, y en qué empresas podemos llegar a confiar en este tipo de casos. Y lo más importante, cómo hacemos nosotros para detectar cómo le puede ir a una de estas empresas. Así que vamos con las 5 empresas y qué podemos aprender de ellas. La primera es un CDR que probablemente conozcas, que es Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es una empresa que es de las más conocidas del mundo porque prácticamente todo el mundo la ha consumido alguna vez, alguna Coca-Cola. Y lo que tenemos interesante es la suba que ha tenido tan fuerte, como lo habrás visto en pantalla, en un plazo bastante largo, porque el gráfico que tenías ahí era de meses, o sea, fueron unos cuantos meses, pero es una tendencia completamente alcista. O sea, si la agarrábamos bien de abajo, podíamos tener un rendimiento muy pero muy bueno en un plazo tan corto para lo que obviamente es Coca-Cola. A ver, quizás Bitcoin en 2 años sube el quíntuple de lo que subió Coca-Cola, que fue más o menos, no sé, un 80%. Pero, lógicamente, estamos hablando de Coca-Cola. O sea, estamos hablando de algo mucho más conservador, mucho menos volátil. Estamos, lógicamente, hablando de otro tipo de inversión completamente diferente. ¿Qué datos tenemos entonces interesantes de Coca-Cola? Primero que nada, del 2020 en adelante vimos cómo fueron creciendo las ventas. ¿Qué significa esto? A pesar de encontrarse en una recesión y a pesar de que en el 2019 hubo más ventas que en el 2020, esto lógicamente hizo que cayeran las ventas la pandemia, pero a partir de ahí vimos cómo fueron creciendo las ventas. O sea que la empresa generó más cantidad de ingresos, pero no se quedó ahí, porque vos podés generar más ingresos, pero eso no significa que ganes más, porque en una de esas tenés más cantidad de gastos. Imaginemos que Coca-Cola, por ejemplo, antes le ingresaban 10 y ahora le ingresan 11, pero antes a los empleados les pagaba 3. O sea que le ingresaban 10, pagaba 3, le quedaban 7 y ahora gana 11, pero tiene que pagar 10. O sea que solamente le queda 1. Eso es un tema de márgenes, o sea, es un ratio de rentabilidad. Por ende, Coca-Cola en particular mejoró sus márgenes. O sea que no solamente aumentó la cantidad de ingresos que generaba, sino que mejoró los márgenes, o sea que se quedaba más porcentaje todavía. Si antes la empresa le ingresaban 10 y se quedaba 5, ahora le ingresan 15 y se queda 14. O sea, eso es lo que hizo Coca-Cola, pero con valores reales que son los que estuviste viendo en pantalla. Además de esto, vemos cómo mejoró su liquidez y su solvencia, o sea, mejoró básicamente su situación económica, lógicamente aumentando sus activos y reduciendo sus pasivos, lo cual hace que sea una empresa completamente sólida y prácticamente imposible que quiebre. Ya de por sí es casi imposible que quiebre Coca-Cola, pero en este caso está inclusive mejor. Está más líquida, más solvente, más rentable, más eficiente porque genera más cantidad de ingresos, o sea que es una excelente empresa hoy en día, de las más sólidas, y que tal vez un perfil moderadamente agresivo, moderado o agresivo, no suele considerar para invertir, porque dice Coca-Cola es una empresa poco volátil, generalmente no me da mucha ganancia, pero en este caso, en estos casos particulares, vemos cómo es una de las mejores y más sólidas empresas y entendemos por qué Coca-Cola es Coca-Cola. Acá muy importante, inversores, si les sirve este contenido para aprender más de este tipo de cosas, les pido que nos lo hagan saber con un me gusta. Si llegamos a 2000 me gustas, va a haber más contenido de este tipo, no solamente viendo qué rindió, sino por qué rindió y cómo podemos aprovecharlo a futuro, sino también seguir aprendiendo más cosas, obviamente ya sea análisis fundamental, técnico, criptomonedas o lo que sea. Así que por favor, hacenoslo saber con un me gusta, o si no, en los comentarios si este contenido te sirve. El siguiente CDR, este segundo, es McDonald's, ticker MCD, una empresa que muy probablemente conozcas y hasta inclusive tal vez ya hayas invertido en ella. McDonald's lo que tiene es algo muy similar a Coca-Cola. O sea, vemos desde el 2020 un repunte muy fuerte, vemos también que sus ventas mejoraron, sus márgenes también han mejorado y esto lógicamente hace que mejore todo, ya sea la venta, el margen, el ingreso, la ganancia, absolutamente todo de la empresa. Vemos una pequeña diferencia con Coca-Cola y es que su situación de liquidez no es tan buena como la que tiene Coca-Cola, que inclusive Coca-Cola venía bien hasta antes de la pandemia, pero después de la pandemia inclusive le fue mejor. En el caso de McDonald's no es tan así, no le fue tanto mejor después de la pandemia, pero se sigue manteniendo. Entonces es una empresa que no tiene muchos problemas de deudas, o sea,
liquidez y solvencia no está mal, en realidad está en un punto medio, pero es completamente rentable. O sea que, en el caso de que se endeudara un poquito más, esa rentabilidad que tiene evitaría que la empresa quiebre bajo prácticamente cualquier circunstancia. Así que es una empresa muy, pero muy sólida, muy buena y que, como vemos, ha rendido muy bien. La que sigue es HRL y la empresa se llama Hormel Foods. A diferencia de las dos empresas que veníamos viendo hasta ahora, esta empresa en particular no cayó sus ventas en el año 2020. O sea, la empresa siguió creciendo con el ritmo que venía haciéndolo, lo cual es mejor que antes que caigan. O sea, sigue generando inclusive en épocas de pandemia más cantidad de ventas. O sea, sigue teniendo crecimiento, lo cual es impecable y espectacular. Lo único que podemos ver en caso de verle algo malo es el tema de la rentabilidad, o sea, de los márgenes que veníamos viendo. O sea, ¿qué es lo que tiene esta empresa? Ha decrecido un poco sus márgenes, por lo que genera más cantidad de ingresos, pero no tanta ganancia proporcionalmente hablando. Respecto a lo que es liquidez y solvencia, o sea, la capacidad de pago de deudas ya sea en el corto o en el largo plazo, se viene manteniendo bien. No vimos grandes diferencias, no hubo grandes cambios pre y post pandemia o guerra, nada. Sigue todo exactamente igual o muy similar. Luego tenemos PG el Tiger, la empresa tal vez la hayas escuchado como P&G y es Procter & Gamble, una empresa también mega conocida en muchas partes del mundo. Esta empresa está un poquitito mejor que la anterior, porque sus ventas, al igual que la empresa anterior, nunca cayeron. O sea, no es que en pandemia cayeron, sino que siguieron creciendo, pero sus márgenes se mantuvieron. O sea que en el caso anterior veíamos más ingresos, menos márgenes, vemos un poquito más de beneficio, pero no demasiada diferencia. En este caso vemos las ventas que siguen creciendo, los márgenes se mantienen, por ende, obviamente lo que vemos como beneficio, o sea, lo que realmente se queda a la empresa, sigue creciendo de manera muy pero muy consistente y sólida. Respecto a lo que es la liquidez y solvencia, o sea, la salud financiera de esta empresa, no es tan sólida como las que veníamos viendo antes, pero si mantiene estos valores se puede mantener perfectamente porque es una empresa que es rentable, o sea, genera muy buenos ingresos, muy buenas ganancias y eso hace que sea capaz de cubrir todas sus deudas, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, si bien su salud no es la mejor, en este caso se encuentra muy pero muy cómoda. La empresa que sigue es TSN, el ticker, Tyson Food, la empresa. Lo que vemos acá es que es una empresa que tampoco cayó sus ventas, o sea, siguieron creciendo las ventas de forma natural, como lo vienen haciendo las últimas dos que mencionamos en este video, y los márgenes van mejorando, o sea que es inclusive mejor que las dos que veíamos antes. Una de las que veíamos antes veíamos que crecían las ventas, pero bajaba el margen. La siguiente veíamos que crecían las ventas, pero se mantenía el margen. Y ahora vemos que suben las ventas y también sube el margen en TSN, en Tyson Food. Y es una empresa que está bien de liquidez y solvencia, no tiene demasiados problemas, podría estar mejor, pero está bien. Pero teniendo en cuenta que es una de las empresas más eficientes y rentables que venimos viendo hasta ahora, si aprobamos las anteriores, esta obviamente la super aprobamos porque es una gran empresa, es de las más rentables que estamos viendo en este video. Ahora que vimos los CDRs, ¿por qué nos interesa saber cuáles fueron los que más rindieron? O sea, ¿de qué me sirve hablar con el diario del lunes? Bueno, lo que nos interesa acá es el análisis fundamental. O sea, ¿por qué estas empresas subieron cuando prácticamente todas las demás y los índices se vienen desplomando? O sea, ¿por qué suben? Porque son empresas de bienes de consumo. O sea, la gran mayoría de las empresas que mencioné son de comida. Todas estas empresas son empresas que se van a consumir sus productos independientemente de la situación que haya en el planeta. Porque alguien, quizás en una situación económica mala, tal vez no se va a comprar un iPhone, o sea que Apple tal vez le puede bajar un poco la venta, pero sí o sí necesitamos como seres humanos comer y beber. Entonces, independientemente de la situación en la que nos encontremos, vamos a necesitar consumir estas cosas. Lo mismo con empresas como por ejemplo que fabrican, no sé, pañales, ¿sí? Si sigue habiendo bebés, van a seguir habiendo pañales, entonces van a necesitar usar pañales para los bebés. Entonces, bueno, este tipo de cosas no pueden dejar de ser consumidas y por eso estas empresas son las mejores y las que más beneficiadas se ven en estos casos. Por ende, ¿en qué tengo que invertir en una época de pandemia, de guerra, de crisis, de un cisne negro? Bueno, esto, ojo, muy importante, no es una recomendación de inversión ni asesoría financiera, simplemente es lo que yo haría en este caso, o mejor dicho, lo que yo hago en estos casos, y es invertir en las empresas que obviamente, como estábamos diciendo recién, no solamente mantengan este tipo de consumo, o sea que las necesitemos consumir en cualquier momento del planeta Tierra, sino que además busco empresas que sean sólidas. ¿En qué sentido? Que sean solventes, líquidas, eficientes, rentables, y ya ni me interesa que estén bien valuadas o no. O sea, ese aspecto fundamental que es importantísimo para el analista fundamental, es el más importante de todos en general, ese lo dejo de lado en estos casos, porque en casos de guerra o de pandemia o de crisis, las cosas son rotundamente diferentes. Entonces, lo que es el valor ya cambia
cambia completamente. Ahora es un nuevo valor porque estamos en una nueva economía, en unos nuevos márgenes, nuevo todo. Por ende, me fijo en las 4 cosas restantes. ¿Cómo hago para analizar eso, Ariel? Lo tenés explicado en nuestro curso que tenés, ahí me está apuntando esa flechita. Muy bien, inversores. Si les gustó este video, recuerden suscribirse y activar la campanita así cada vez que subimos un video les llega una notificación. También pueden ingresar a nuestro curso de análisis fundamental para aprender a analizar por ustedes mismos, lo cual es muy importante. Y si no tienen allí, ¿en qué invertiría yo si tuviera perfil moderado en este momento? Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.